Hola, buenas tardes. En esta ocasión vamos a tocar el tema de compactación de suelos en laboratorio, para lo cual nos vamos a basar en unas normas de la CTM, en la cual nos guía la guía del MTC, la E115. Compactación de suelos en laboratorio utilizando una energía modificada, el Proctor modificado. Este ensayo de laboratorio es muy importante debido a que se realiza con una muestra de suelo para alcanzar un objetivo de obra o de un proyecto, la cual es la máxima densidad seca. Este ensayo, de acuerdo a la norma ACTM de 1557, dice lo siguiente. ¿No? El objetivo es establecer el método de ensayo para compactación del suelo en laboratorio utilizando una energía modificada igual a 2700 kN por metro cúbico. ¿No? También el objetivo es buscar la máxima densidad seca, donde el suelo se compacta de mejor forma, ¿no? Existe una cantidad de agua suficiente para que el material del suelo llegue a compactarse debidamente, alcanzando una máxima densidad de acuerdo a los ensayos que se realizan en el laboratorio. Como sabemos que este ensayo abarca los procedimientos de compactación usados en laboratorio para determinar la relación de contenido de agua, ¿no? Es importante determinar la cantidad de agua exacta para llegar a esa densidad máxima que el suelo presenta. Hay diversos tipos de suelos, podemos mencionar limos arcillosos, limos arenosos, gravas con presencia de limo, arcilla en ciertas cantidades, en ciertos porcentajes. Pues como sabemos, el mejor suelo que puede existir son las gravas, debido a que presentan gravas, arenas y limos. Aún más si el suelo está debidamente graduada, tiene una buena gradación, pues el suelo es muy competente para poder hacer una compactación. Primeramente en el laboratorio, buscar su densidad máxima, que es en kilogramos, para poder saber cómo producirlas en campo, ¿no? Por ejemplo, traemos unas muestras de carreteras, terraplenes, rellenos sanitarios, diques de presas, en fin, entre otras construcciones. Lo primero que se debe hacer es llevar una muestra al laboratorio, una muestra que tenga una buena selección, que sea cuarteada, que sea representativa, ¿no? Ese es el tema, esa es la palabra técnica, ¿no? Que tiene que ser una muestra representativa. ¿Qué quiere decir? Pues tiene que representar al total, en su mayor porcentaje, al total del muestra, de la cantera que tenemos. Por ejemplo, en carreteras buscamos la cantera que presente una mayor característica en su gradación de acuerdo a la granulometría. Podemos tener 2 a 3 o 4 canteras, pero de las cuales tenemos que escoger las más competentes, ¿no? Debido a sus características de gradación, sus propiedades plásticas, elásticas, su índice plástico, que también para ello se hace otro ensayo. El contenido de humedad también lo mencionamos en el anterior video. Acerca de los métodos, sabemos muy bien que existen 3 métodos de compactación en laboratorio, la cual se aplica
de acuerdo al material. Tenemos el método A, B y C, ¿no? Sabemos que en el método A y B son suelos que tienen menos gravas y el método C tiene mayor cantidad de gravas de acuerdo a los tamices que retiene y que pasa. Por ejemplo, en el método A, para realizar el ensayo en el método A, mayormente se realizan para capas de compactación en carreteras. En la subrasante son materiales en ciertos casos naturales, materiales propios del lugar, ¿no? Donde está el proyecto, la carretera que está demarcada. Para ese caso vamos a utilizar un molde que tiene 4 pulgadas, ¿no? Que podemos observar acá. Hay dos moldes. La más pequeña es de 4 y la otra es de 6 pulgadas de diámetro, ¿no? En este caso, para el método A vamos a usar un molde que tiene cierta dimensión de 4 pulgadas de diámetro, ¿no? Es un molde cilíndrico en la cual se va a rellenar la muestra y se va a compactar de acuerdo a la norma, ¿no? En cuántas capas, en 5 capas. Se va a apisonar con 25 golpes. El material que se emplea es el que pasa por el tamiz 4, ¿no? Pero lo más recomendable es usar el material tal cual esté en el campo, porque no vamos a estar tamizando el material que existe en carretera, porque quita bastante tiempo, bastante economía. Son presupuestos que podemos economizar en el proyecto. Seguidamente, ¿no? El uso, cuando se usa este método, cuando el suelo presenta el 20% o menos del peso del material es retenido en el tamiz 4. Al momento de realizar la granulometría, el ensayo de granulometría, que también más adelante vamos a explicarlo, consiste en buscar, ¿no?, la distribución en porcentajes de una cantidad de muestra, el porcentaje de distribución de partículas de diferentes tamaños, ¿no? Eso es el concepto de granulometría. Ahora, el método B. El método B también se usa el molde de 4 pulgadas que mide 101.6 milímetros, ¿no?, en la unidad de milímetros. Pero este material también, este ensayo es el mismo que el método A, con la diferencia de que en este método se van a utilizar materiales que pasen el tamiz de 3/8 de pulgada. Es la diferencia, ¿no?, que en el anterior era la 4, en este caso vamos a utilizar el tamiz de 3/4 de pulgada. De igual manera vamos a realizar la compactación, el apisonado de 5 capas con 25 golpes por capa, ¿no? El apisonador lo podemos observar acá. Tenemos acá los apisonadores. También tienen ciertas características de acuerdo a la norma, ¿no?, la altura, la caída y todo ello. En este ensayo el método B se usa cuando más del 20% del peso del material es retenido en el tamiz de 4.75 milímetros, que equivale a número 4, y 20% o menos del peso del material es retenido en el tamiz de 9.5 milímetros, ¿no? Es de 3/8 de pulgada. Ahora pasamos al método C. El método C mayormente es con materiales granulares. Se realiza en su mayoría para capas de bases y subbases.
¿no? Porque el método B a la vez se puede hacer para subrasante, ¿no? De acuerdo a las características del suelo. En cambio, el método C se utiliza mayormente para bases, subbases, ¿no? Son materiales granulares que presentan límites de consistencia menores que los suelos finos, ¿no? Son suelos gruesos, son suelos granulares que normalmente este ensayo en el método C se realizan para carreteras, para las últimas capas de subbase y base. El molde que vamos a utilizar es el 6 pulgadas de diámetro, que es la grande, que podemos observar acá en la imagen. Equivale a 152.4 milímetros. Los materiales empleadas que pasa por el tamiz de 3/4 de pulgada, ¿no? Para este ensayo vamos a tamizar por el tamiz de 3/4 de pulgada para poder ensayarlos, ¿no? Seleccionar el material, secarlas en primer lugar hasta que no se pase el contenido óptimo de humedad. Ahora, en cuanto a las capas, se realizan 5 capas con 56 golpes cada una. Son un poquito más laborioso, pero así dice la norma. Este método se emplea cuando más del 20% de peso del material se retiene en el tamiz de 3/8 de pulgada y menos del 30% en peso es retenido en el tamiz de 3/4 de pulgada. En este caso, pues si hacemos su granulometría de la muestra que nos trajeron al laboratorio, pues tenemos que en primer lugar sacar la humedad, seguidamente hacer su granulometría para determinar qué método vamos a realizar, A, B o C. Entonces, si es la C, pues tenemos que tamizarla por 3/4 de pulgada para poder empezar el ensayo del Proctor. El molde pues utiliza el de 6 pulgadas, ¿no? Ahora, en cuanto a los equipos y materiales, a grandes rasgos tenemos los moldes de 4 pulgadas que se utilizan en el método A y B. El molde de 6 pulgadas en el método de C. Tenemos el pisón o el martillo, ¿no? Es el que se deja caer libremente a una distancia de 18 más menos 0.5 pulgadas, ¿no? La masa del pisón será 4.54 kilogramos, ¿no? Con una variación de más menos 0.01, equivalente a 10 libras. Bueno, existen también apisonadores o pisones mecánicos, ¿no? Porque estos pisones mecánicos ya no son manuales, son adaptados a una máquina con una energía eléctrica. Solo se gradúa la cantidad de golpes que se emplea, ¿no? De acuerdo al método que estamos realizando. Entonces ya no lo haces manualmente, ¿no? Pero es recomendable hacer manualmente porque llegamos a unas superficies máximas extremas, ¿no? Por ejemplo, los apisonadores mecánicos, pues al momento de girar la muestra, el apisonador va a impactar en un solo sentido. Y es más, en el mismo lugar que va girando, ¿no? No es manualmente, que hacemos en forma espiral para hacer el ensayo de mejor forma, ¿no? Y obtener mejores resultados. Tenemos el pisón manual que les expliqué y el pisón mecánico circular. Necesitamos también extractor de muestras, es opcional. Necesitamos balanza, eso sí es obligatorio porque todos en base a pesos. Horno de secado que tiene que estar calibrada. Sabemos la temperatura que tiene que estar a 105 más menos 5 grados de variación. Es fundamental tener un horno que rige las normas, ¿no? Una regla para poder engrasarla es necesario porque al momento de compactar, una vez terminas de compactar, tienes que engrasar
y luego pesarlas, sacando la humedad antes. Tenemos los tamices o mallas, los más importantes que necesitamos en este ensayo son de 3 octavos, número 4 y 3 cuartos de pulgada, ¿no? Es conforme a los requisitos de la especificación del ASTM E11. Esa nos indica que debemos realizar con esos tamices. Tenemos herramientas de mezcla. Podemos utilizar cucharas, morteros, mezclador, paleta, espátula, botella, spray o un aparato mecánico apropiado para la mezcla, ¿no? Bueno, eso ya de acuerdo a la capacidad del laboratorio y a los equipos que existen en ella. La muestra, ¿no? La muestra requerida para el método A y B es aproximadamente 16 kilogramos, 35 libras, ¿no? Y para el método C es apropiado unos 29 kilogramos de suelo seco. En sí, para métodos prácticos, para procedimientos prácticos, en el molde de 4 pulgadas no va a superar la cantidad de 3 kilos, ¿no? Por lo general realizamos los ensayos con una cantidad de 2 kilos y 700 y es más que suficiente para poder realizar el ensayo. En cuanto al método C, por lo general utilizamos 6 kilos, ¿no? Y es suficiente, ¿no? Tenemos todavía un margen de sobra que tenemos al momento de realizar el compactado. Debido a esto, la muestra de campo debe tener un peso húmedo al menos de 23 kilos, ¿no? Ahora en el procedimiento vamos a completar en la siguiente parte 2, principalmente con el procedimiento, ¿no? Cómo se realiza el ensayo de Proctor. Lo vamos a realizar de la mejor forma, con los pasos más sencillos, debido a que también nosotros hemos trabajado en un laboratorio, sabemos los procedimientos, los ensayos de acuerdo a la norma, y ya pues suscríbanse y actívense para poder ver la siguiente parte, que va a estar muy importante, ¿no?